¿Cómo le va? Muy buenas noches, qué bueno que está con nosotros, gracias, bienvenido a una emisión más de Ed White. Me da gusto saludarles, soy Enrique Lascano y les saludo como siempre en nombre de todos los compañeros de este equipo de trabajo, gracias que nos acompaña. Ya es jueves, ya pues mañana nada más, ya el último jalón para terminar esta semana. ¿Cómo le fue? ¿Cómo estuvo su día? Esperamos que con muchos éxitos, con buenas cosas, que ya esté descansando. Hola Gris. Saludos, Gris. Bueno, y como siempre invitarle a que se quede. Hoy tenemos un programa interesante, tenemos un par de entrevistas, una vía esta magia del Skype, otra aquí, le gusta el cine, otra aquí en el estudio y tenemos estas noticias que a usted le interesan. Así es que quédese con nosotros de aquí hasta las 22 horas, 10 de la noche, tiempo del centro. Vamos a tomarle juntos el pulso a México y al mundo en estos temas. Aquí comenzamos. El secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, asistió a la presentación de los estudios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, el OCDE, titulado El futuro de la educación superior en México y la educación superior en México, resultados y relevancia para el mercado laboral. Durante su participación, el secretario Moctezuma aseguró que la cobertura educativa debe ir acompañada de calidad. A nivel superior, sin duda, debemos de continuar con el esfuerzo de cobertura. Ha habido un crecimiento muy grande en la cobertura, según aquí se explicó, pero también tenemos que pensar en tantos jóvenes que quieren hacer sus estudios de educación superior y no tienen la oportunidad de hacerlo. Pero esta cobertura, sin duda, tiene que ser una cobertura con calidad, una cobertura que haga que la pertinencia de los estudios y la experiencia académica de los alumnos ayude a que su salida encuentre una situación laboral acorde con su preparación. Por otra parte, José Ángel Gurría, secretario general de la OCDE, dio a conocer los desafíos por superar en la educación superior. Los desafíos. En primer lugar, tenemos que construir una buena gobernanza del sistema de educación superior. Esto requiere que las instituciones tengan objetivos y misiones claras, que se asignen a las autoridades federales y estatales responsabilidades bien definidas, que sean complementarias entre ellos, más que duplicativas o competitivas. Y para ello, obviamente, estamos hablando de implantar e implementar una nueva ley de educación superior que instaure un marco jurídico que aporte claridad y certidumbre. Durante la presentación de la plataforma Transparencia, Rendición de Cuentas para las Universidades Públicas, el subsecretario de Educación Superior, Luciano Concheiro, indicó que las medidas de reducción de gasto en el sector educativo se llevan a cabo en rubros que no afectan funciones prioritarias y se orientan a acciones en beneficio de las comunidades escolares. Con el propósito de hacer más eficientes los recursos públicos para destinarlos a programas que tengan un impacto en la población mexicana, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha emprendido una serie de medidas de austeridad. Esas acciones, entre las que destacan la reducción de gastos por representación, de viáticos y telefonía celular, están teniendo eco en las dependencias de Estado. En su caso, la Secretaría de Educación Pública ha atendido los lineamientos establecidos por la Secretaría de Hacienda de reducir en 30% la plantilla de personal de confianza y por honorarios. El subsecretario de Educación Superior, Luciano Concheiro, destacó que estas directrices se cumplen priorizando que las tareas se realicen con efectividad y alcanzando los objetivos. Efectivamente, vamos a tener que hacer un esfuerzo enorme, cumplir con las tareas en su conjunto y mejorarnos en toda la perspectiva. Entonces es obvio que en términos de austeridad republicana tenemos que plantearnos trabajar con efectividad y cumplir con todas nuestras labores con menos trabajadores, y esa es una realidad. De acuerdo con el planteamiento presidencial, los recursos que se ahorrarán se destinarán a programas sociales de alto impacto, como es el caso del programa Jóvenes Construyendo el Futuro y las becas Benito Juárez, destinados a beneficiar a los estudiantes en el ámbito académico y laboral. A decir del subsecretario Concheiro,
Las medidas de reducción de gastos se llevan a cabo de forma analítica, considerando cada una de las tareas de la Administración Pública Federal y, en el caso del ámbito educativo, en rubros que no afecten funciones prioritarias. No fue un recorte a tontas y a locas, sino fue un recorte pensado, discutido área por área, de lo que éramos capaces, y hay áreas que no podemos dejar de cubrir con el número de trabajadores que tenían. Qué sé yo, imagínense ustedes una universidad abierta y a distancia con un recorte del 30%, disculpen, ahí no podemos funcionar. En toda la administración pública se está ejecutando la reducción del gasto corriente, los apoyos para gasolina, los seguros de gastos médicos y prestaciones superiores a las de la ley. Para el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, se plantea destinar más de 44,000 millones de pesos, mientras que se entregarán becas de 2,600 pesos a 2,3 millones de estudiantes de educación media superior en todo el país. Hablando de universidades, la Autónoma de México dio a conocer en un documento la creciente presencia de estudiantes en el extranjero. El comunicado informa que durante el último año, 3,151 alumnos de la máxima casa de estudios acudieron a realizar estudios o estancias de investigación en otras instituciones de educación superior de diversas partes del mundo. Por otra parte, destaca la apertura de 3 sedes ubicadas en Boston, Berlín y Sudáfrica, así como la firma de convenios con la Universidad de Salamanca, la Complutense, la de Madrid y la de Sevilla. Y en la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas se lleva a cabo la Jornada Académica de Formación y Actualización Docente, encuentro que tiene como objetivo fortalecer las competencias académicas y renovar conocimiento de los docentes. La jornada, que se realiza durante los periodos intersemestrales, cuenta con más de 40 cursos, talleres y conferencias. El encuentro académico concluirá el próximo 19 de enero. Y el Instituto Tecnológico Superior de Oriente, el Estado de Hidalgo, lanzó la convocatoria para el semestre 0. Este curso de fortalecimiento está dirigido a aspirantes de bachillerato que deseen ingresar a esta institución. Los interesados tienen hasta la próxima semana para inscribirse a través de la página www.itesa.edu.mx. Cabe resaltar que los aspirantes que acrediten el curso serán aceptados automáticamente al primer semestre, julio-diciembre 2019. Pues me lo imagino como un propedéutico, ¿no? Bueno, con el objetivo de disimular el uso de toallas de baño, un egresado del Politécnico Nacional creó un secador corporal que trabaja por medio de un fluido de aire caliente. Le invito a conocer esta herramienta. La escasez del agua se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los jóvenes. Algunos estudiantes han desarrollado diversos productos para disminuir su uso. Tal es el caso de Luis Daniel Mosqueda Silva, egresado del Instituto Politécnico Nacional, quien desarrolló un secador corporal que trabaja por medio de un fluido de aire caliente y de esta manera disminuye el uso de toallas de baño, en las que se utilizan hasta 15 litros de agua para su lavado. Se pensó en alguna actividad que realizáramos diariamente que se pudiera solventar, y pues una de esas es el bañarnos. Y pues obviamente el bañarnos conlleva el uso de toallas de baño. Esas toallas pues, higiénicamente se deberían de lavar cada semana, y bueno, haciendo una entrevista entre diferentes lavanderías, aproximadamente consumimos 15 litros de agua para lavar cada toalla. La propulsión de este aire caliente es proporcionada por un ventilador centrífugo que sale en la parte superior a 41 grados y en la parte inferior a 35 grados centígrados, el cual facilita su flujo necesario para secar una persona, y fue determinado de acuerdo con un estudio antropométrico que se realizó en la Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas. El joven detalló que el prototipo está diseñado para que un hombre en aproximadamente 2 minutos con 45 segundos de uso estará 75% seco, mientras que las mujeres lo estarán en 4 minutos. La activación del prototipo es por medio de un sensor, el cual detecta a un usuario cuando está frente al secador. Mosqueda Silva busca que el secador corporal sea de gran utilidad en establecimientos que tienen una demanda excesiva de toallas, como en hoteles, albercas, gimnasios e incluso en los baños de los hogares. La idea nace de el desperdicio de agua que existe actualmente en nuestro país, y tratar de evitar o ahorrar y no desperdiciar tanta agua es el principal objetivo. También se prevé que ayudará a disminuir el uso de detergentes, así como la contaminación del agua por su aplicación.
Gobiernos de todo el mundo invierten en investigaciones sobre el litio, elemento químico que ha tomado gran relevancia en la fabricación de aparatos tecnológicos. Estos estudios tienen la finalidad de descubrir nuevas formas de extraer este metal sin dañar el medio ambiente. ¿A usted le interesa el tema? Le invito a ver el siguiente reportaje. El litio es el elemento sólido más ligero que se conoce hasta el momento. Es usado principalmente para la fabricación de baterías de smartphones, coches híbridos y algunos otros aparatos electrónicos. Con la expansión de la tecnología y del mercado de los vehículos eléctricos, el litio ha tomado una gran importancia. Por eso es que países como Bolivia buscan expandir su industria con diferentes iniciativas que la impulsen. El litio se puede encontrar principalmente en yacimientos o salmueras, que son aguas con una concentración de sal mayor al 5%. Su extracción es simple. Puede ser a través de la minería convencional o en pozas de evaporación solar. Vamos bombeando la salmuera como si fuera un tren de evaporación y vamos aumentando la concentración de litio y vamos eliminando esas sales que van precipitando para poder evitarlas en la salmuera antes de ingresar a la planta de carbonato de litio. El producto final que nosotros obtenemos es carbonato de litio grado batería, es un producto de alta pureza, que es la que va a ser vendida a los productores de batería de litio para los autos. Sin embargo, los complicados procesos químicos y los cambios climatológicos hacen que la extracción del litio desde las costras salinas sea más complicado y tardado. Por eso es que gobiernos de todo el mundo ahora invierten en investigaciones sobre el litio. Buscan encontrar procesos más amigables con el ambiente, además de nuevas aplicaciones científicas y tecnológicas en las que se pueda emplear este elemento. La Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Cuyo, en Argentina, es un claro ejemplo. Para ese fin, ellos cuentan con una planta para la extracción de carbonato de litio, que trabajan de la mano con el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de ese país. Uno de sus proyectos más innovadores lo lleva a cabo el equipo de Victoria Flexer y aún se encuentra en desarrollo. Es una técnica de extracción del litio a partir de la salmuera basado en técnicas de electroquímica que captura el litio de la salmuera de manera mucho más rápida y más eficiente que la técnica actual, sin necesidad de agregado de químicos y sin necesidad de evaporar unas cantidades de aguas importantes, como se hace con la técnica actual. Por otro lado, la Pontificia Universidad Católica de Chile firmó en 2016 un convenio para el desarrollo de proyectos que promuevan el litio para el almacenamiento de energía y su uso en la salud humana. El Laboratorio de Neurobiología Molecular ha encontrado que este elemento químico puede ayudar a prevenir algunas enfermedades. El proyecto tiene que ver con un trabajo de investigación relacionado con la enfermedad de Alzheimer y la posibilidad de que el litio pudiera ser usado para prevenir la aparición de la enfermedad o tratar de disminuir los efectos de esta enfermedad. El futuro de la industria del litio luce prometedor y de la mano de la investigación se pueden encontrar nuevas soluciones que faciliten su uso para el desarrollo tecnológico de la humanidad. Con la siguiente conversación. Mire, para ahondar más sobre estos temas que hemos venido tocando, déjeme enlazar con la doctora Cecilia Izcapa Treviño, su directora de Riesgos Químicos del Centro Nacional de Prevención de Desastres. ¿Cómo le va, doctora? Hola, Enrique, buenas noches. ¿Cómo le va? Gracias por la invitación. Al contrario, feliz año, gracias por estar con nosotros. Bueno, ya hemos platicado en otras ocasiones, doctora, y yo le preguntaría ahora, a mí hay algunos, se lo digo desde mi profunda ignorancia en el tema, pues, ¿no? Algunas cosas, cuando hablamos de productos químicos, de su transporte, de repente cuando hay un derrame de algunos productos, me preocupa mucho, digo, pues, ¿qué va a pasar? ¿No? ¿Qué puede pasar? ¿Cuáles pueden ser las consecuencias o las secuelas de esto? Y me preocupa un poco el tema del litio, doctora. ¿Sí? A lo mejor a mí me anda faltando un poquito, pero bueno, cuénteme un poco de las propiedades y el uso del litio, doctora. ¿Le llegó ahí? ¿Me está oyendo bien, doctora? Sí, lo perdí un momento, pues sí, continúa. No se preocupe. A ver, le decía yo que me preocupa el tema del litio.
El tema de litio. El litio, en principio, pues su estado físico natural es sólido. Es sólido, es un metal. Y es de los metales más blandos que existen. Esto de ser sólido, referente a lo que dices del transporte de las sustancias, pues nos generan mucho más problemas las sustancias en estado líquido, en estado gaseoso. Su liberación al ambiente, el contacto con la población, pues es mucho mayor. En el caso del litio, te decía, es un metal, pero es un metal muy reactivo, eso sí. Tiene la capacidad de reaccionar con el oxígeno, es el único que reacciona con el nitrógeno. El nitrógeno se utiliza para formar atmósferas inertes, precisamente debido a su baja reactividad, pero el litio sí tiene la capacidad de reaccionar con el nitrógeno, y es que se encuentra en el aire. Y es muy reactivo cuando se encuentra en contacto con el agua, porque puede explotar. Se libera el hidrógeno presente en el agua y el litio reacciona con el hidróxido, y el hidróxido es muy corrosivo, o sea, sí tiene para sus medidas de seguridad. Lo que pasa es de que pues no es tanto que exista el transporte de litio en cualquier vehículo, ¿no? El transporte de materiales y sustancias peligrosas se hace a través de unidades que tienen que contar con las medidas de seguridad. Habíamos comentado en la otra ocasión, bueno, hay toda una serie de normas establecidas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. De hecho, los vehículos deben llevar sus carteles de identificación donde esté bien identificada la sustancia y contar con su guía de atención en caso de que se presentara un percance. Ahora, no se transporta, debido a que esta reactividad del metal no se transporta sólido como tal. Va inmerso normalmente en aceite para evitar que esté en contacto con la atmósfera, con el oxígeno, como te decía, o que llegue a estar en contacto con el agua. A ver, doctora, déjeme y corríjame por favor si estoy mal. Hoy el litio se utiliza mucho, bueno, en las baterías de los carros, por supuesto, pero también en las baterías de los teléfonos, ¿no, doctora? Sí, claro. Las baterías que tienen esa cualidad de ser recargables están compuestas de litio. Son esas baterías que dice litio-ion, porque tiene una gran capacidad para almacenar la energía y no se descargan tan rápido. Entonces son las baterías que se utilizan ahora en las agendas electrónicas, en las computadoras portátiles, en los teléfonos celulares. En todos estos dispositivos electrónicos portátiles utilizan las baterías de litio que son recargables. Tienen cierta vida útil, es alrededor de 3 años. Y también tienen un cierto número de recargas. Se consideran más o menos que van de 300 a 1000 veces que las puedes recargar. O sea, tienen su vida útil y después se tienen que desechar, y por eso le cambia a la gente las pilas a los celulares. El riesgo aquí en los celulares es que si se calientan las baterías de litio pueden llegar a explotar. Entonces, por eso los celulares no se deben de dejar expuestos al sol. Se podría decir que yo en alguna ocasión la dejé encima de una mesa que le daba de un domo que tengo en casa la radiación solar, y te avisa el celular que está en peligro de ocurrir un incidente, Sí, incluso... Ese sería el problema en estos dispositivos, que estén expuestos al calor y lleguen a explotar las pilas. Sí, incluso se apagan para no sobrecalentarse algunos de los teléfonos inteligentes, ¿no? Cuando tienen una temperatura muy alta. Déjeme preguntarle algo, doctora. Quiero suponer que, pues como se tiran muchas cosas a la calle, a los basureros, ¿no? Se tiran ahora estos viejos gadgets que ya no sirven, que ya ahora pertenecen a una generación obsolescente de tecnología, se tiran, y esto puede generar una contaminación de este tipo, y yo no sé si el desafío está en extraer este material de estos aparatos, doctora.
Claro, sí, ahorita estamos enfrentándonos a un grave problema por la generación de lo que llaman la basura electrónica, todo lo que son las pantallas, las computadoras, efectivamente los celulares. O sea, desde el punto de vista del mercado, ¿no? De esta sociedad de consumo, pues están diseñados para tener un cierto tiempo de vida útil y después caer, como bien dices, en la obsolescencia. Entonces los desechamos. Y tiene que desarrollarse toda una tecnología para poder extraer los materiales útiles. En muchos de estos dispositivos tienen muchos elementos valiosos. Inclusive se considera que podrían recuperarse metales como el oro en cantidades mayores que algunos en algunas minas, ¿no? Pero sí hay que desarrollar la tecnología. Ahorita esto sería pues de función de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, ¿no? De la Semarnat. Sí se llevan a cabo en el país estos centros de acopio. Aquí nosotros estamos cerca de la universidad de la UNAM y entonces se hacen los famosos reciclatorones donde la gente lleva este tipo de material para que no se queden, como bien dices, dispuestos ahí en el medio ambiente, en caer en un cuerpo de agua, en contaminar el suelo, pero debe de darse un manejo adecuado para poder evitar estos problemas de contaminación. Regáleme un par de respuestas más. ¿Cómo andamos en México en términos del cuidado y la protección de estos elementos, doctora? De estos elementos metálicos, de los elementos como el litio y algunos otros que pudieran resultar de repente pues peligrosos si no los tratamos con cuidado. Sí, sobre todo representan un mayor peligro para la salud. Otro tipo de metales, hablando de las baterías, estas baterías de níquel, cadmio, ¿no? de plomo, de los acumuladores. Estos sí son metales que sí representan un peligro severo a la salud, porque nada más déjame decirte que el litio inclusive se utiliza en medicina, en compuestos de carbonato de litio para tratar problemas de depresión y de trastorno bipolar. No tienen un efecto muy notorio en la salud en el caso del litio. Pues sí, en México tenemos también toda una legislación al respecto y es mucho de la conciencia como ciudadanos, porque consumimos los productos. Muchas veces ni siquiera sin darnos cuenta en las etiquetas de qué es lo que contienen, de qué, mucho menos conocer o determinar entre un producto y otro de cuál tendría una mayor afectación al ambiente o a la salud, y también esta disposición, ¿no? Igual que los plásticos, pues son útiles, pero un manejo inadecuado pues nos trae todo un problema en cuanto a su disposición. Sí hay todavía muchas cosas que hacer en el país en cuanto al manejo de los residuos. Definitivamente, te digo, hay estos centros de acopio, pero pues que vayan a dar a los lugares indicados donde se ha desarrollado la tecnología y donde se pueden tratar para darle un buen uso. Porque finalmente la basura es una enorme fuente de materiales útiles que aparte representan un ingreso económico importante. Por último, doctora Escapa Viño, en lo personal, ¿qué teníamos que hacer con estos aparatos que ya no nos sirven? Porque, pues efectivamente parece que es como de repente como una competencia, ¿no? De ir teniendo siempre el teléfono más moderno, el que más funciones tiene, el que más propiedades tiene, en fin. Y los otros, pues se van quedando ahí en la casa y se van acumulando, ¿no? Como los controles de la televisión, ¿no? Que luego tiene uno 20 y no sabe uno ni cuál es cuál. Bueno, ¿qué tendríamos que hacer? Igual con las pilas, doctora, con las pilas que ahora... Pues a lo mejor en estos tiempos que estamos a lo mejor ya quitando pues todos estos adornos decembrinos, navideños, de Día de Reyes, bueno, muchos de ellos funcionan con pilas. ¿Qué hacemos con las pilas? ¿Las guardamos? ¿Las tiramos? ¿Dónde las podemos tirar que no resulte un peligro o una acción de contaminación? Cuéntenos.
Sí, pues la recomendación sería depositar estos materiales que representan un peligro. De entrada yo te diría, pues deberíamos de reducir nuestro consumo. Como bien dices, muchas veces los aparatos siguen funcionando, pero es esa pretensión de la gente de traer el último modelo, ni siquiera agotar su vida útil, ¿no? Sino ya lo desechas antes. Entonces, para mí la reducción ante todo, ¿no? Lo preventivo es reducir, no ver después qué hacemos con él, sino reducir estos consumos innecesarios. Y una vez que ya se vuelven un artículo que ya no te representa una utilidad o que ya no sirve, pues sí depositarlos en estos centros de acopios, igual que los medicamentos caducos, que hay ciertos comerciales y ciertas cadenas de farmacias que tienen para que vaya uno allí a disponer del medicamento caduco, o inclusive en las paradas de los trolebuses, de los camiones, también el gobierno ha dispuesto de ciertos contenedores para depositar las pilas, o te digo, estos eventos que se hacen de reciclatrón para todo lo que es el material electrónico y eléctrico, televisiones, videograbadoras, radios, celulares que no sirven y que se vayan a disponer ahí para que después la autoridad les dé un buen manejo. O sea, esto es no tirarlos como basura común, como la basura de la casa, papeles o latas de aluminio o envases de PET a la basura, ¿no? Sino irlos a depositar, tomarnos la molestia de irlos a depositar a estos contenedores que están diseñados para recibir ese tipo de materiales. Pues doctora Izcapa Treviño, siempre es un gusto tenerla acá o allá vía Skype, pero le agradezco mucho que nos haya aceptado esta conversación. Le mando un abrazo y bueno, pues feliz principio de año, doctora. Sí, muchas gracias, Enrique. Igualmente te mando un abrazo, ya tendremos la oportunidad de vernos personalmente. Me dará mucho gusto, doctora. Un abrazo. Gracias y yo le reciproco el saludo. Muchas gracias. No se vaya, continuamos con más. Bueno, continuando con estas conversaciones aquí en el estudio, me da mucho gusto que nos acompañe aquí Fredel Saude Raful, directora operativa del Festival Internacional de Cine Judío. Y ella nos viene a platicar sobre este encuentro cinematográfico que, por cierto, va a dar inicio el próximo 18 de enero. A ver si me hacen favor mis compañeros de tomarnos aquí. Este es el programa. Ahí está. ¿Ya lo vio? Bueno, no va a tener unas tortugas, pero bueno, ahí está, miren. Unas mariposas. Un festival sin fronteras. Yo creo que tiene que ver el que aparezca una mariposa, porque las mariposas no tienen fronteras, ¿no? Viajan de un lugar a otro libres. Así es. Bueno, mira la monarca, ¿no? Desde Canadá. Bueno, Fredel, ¿cómo estás? Hola. Muy bien, hola. Muchísimas gracias. Gracias por el espacio, por recibirnos. Muy contenta de la 16ª edición del festival. Justamente hablamos de migración este año. Nosotros queremos demostrar que, efectivamente, que el cine rompe fronteras, sin duda. Queremos borrar muros y queremos llegar con este cine de todas partes del mundo a todo el público que pueda ir a vernos a las sedes en donde vamos a estar. ¿Son las tradicionales? Cinépolis, vamos a estar en Cinépolis, algunas salas VIP, algunas salas tradicionales, vamos a estar en la Cineteca Nacional, vamos a estar en el Secut en Tijuana, vamos a estar en varios centros culturales durante el año. En realidad somos un proyecto anual, entonces tenemos todo el año actividad, sobre todo actividades gratuitas, entonces también eso es muy interesante para la gente que nos va a ver. ¿Qué tanto cine judío se hace en México, Fredel? En México no mucho. En México no mucho. Pero fíjate, ha habido un par de... Sí me acuerdo alguna... La platicaba yo con Raquel Pankowski, que es pues, una actriz que ha hecho este tipo de películas, ella misma es judía. Y buenas películas. Esta, no me acuerdo cómo se llamaba, tenía que ver con la muerte de alguien y entonces todo lo que sucedía... Morirse está en hebreo, ¿no? Se llama así. Bueno, muy buena, con un humor negro muy particular. Y creo que tenía que haber más cine de este.
Pues sí, definitivamente se tendría que hacer más cine judío en México y así nosotros podríamos tener producciones mexicanas. Este año justamente tenemos una película de 2 directores mexicanos que viven en Israel y entonces hicieron una coproducción Canadá, Israel, México, que no es muy común y ellos van a venir al festival este año. La película se llama Ser Niño de Nuevo, es un documental que habla de un grupo de niños que viven en Israel. Viven algunos en carpas beduinas, viven en casas muy, muy grandes, viven en kibbutzim, viven en la ciudad vieja, ¿no? Y entonces platican ellos qué es para ellos vivir en Israel al final desde la perspectiva inocente de un niño, ¿no? Un país como con tanto conflicto, pues para ellos no es importante. No, porque lo viven desde que nacieron, ¿no? Y son niños, al final no tienen ningún tipo de, todavía, contaminación en la mente. ¿Qué hace diferente este 16º Festival de los 15 anteriores? Pues empezando por el tipo de películas que traemos, cada año tratamos de superar la calidad, obviamente, del contenido. Son películas de los últimos años, de los últimos 2 años. Nosotros tratamos de que no sea contenido muy, muy antiguo, porque luego a la gente no le gusta ver clásicos. A muchos sí nos gusta, pero a algunos no les gusta. Tratamos de que sean películas que hayan tenido premios en otros festivales. Tenemos películas premiadas en Venecia, películas premiadas en Jerusalén, entonces la verdad es que eso también lo hace un festival interesante y además no importa la temática, tiene que ser judía, pero no importa si el director no importa de dónde venga, ¿no? Mientras sea de temática judía, hay producciones en Israel, hay producción en México, hay producción en Etiopía, entonces la verdad es que está muy, muy interesante y pues bueno, también nos distingue que somos un proyecto anual, que todo el año está activo, tenemos las 3 semanas en Cinépolis y en Cineteca, luego vamos a centros culturales en toda la República, luego vamos a universidades, vamos a más de 30 universidades en todo el país y eso es lo que nos hace bastante diferentes, la verdad. ¿Qué abarca ser la directora operativa de este festival? Pues trabajo en conjunto con el director ejecutivo Isidoro Jamuy y pues abarca desde pedir donativos, porque el festival es una asociación civil que vive de patrocinios y de donativos, desde ver películas, mandar a subtitular, invitar a gente, hacer eventos para que la gente vaya, la difusión, ir a entrevistas, ¿no? Abarca un montón de cosas que se hace todo el año para echarlo a andar y que... Cuando hablas de subtitular, ¿quién o con qué criterio deciden qué películas participan? Tenemos un comité de selección. Nos llegan más de 200 películas cada año. Tenemos la convocatoria abierta todo el año. Pero hay un momento del año en donde todas las películas que llegaron de tal fecha a tal fecha se juntan y 2 personas del equipo, que son expertas en cine, las revisan. Ellos filtran y dicen esto sí, esto no, quedan como 40, 50 películas y esas 50 películas se mandan al comité de selección en donde tenemos rabinos, comediantes, señoras que... variopinto. Claro, justamente para que gente de todo tipo, no nada más expertos en cine, puedan calificar estas películas y podamos llegar a mucha más gente con el contenido que tenemos. Entonces es un proceso de 3 meses más o menos, más obviamente la investigación que se hace cuando las películas no llegan a nosotros y es muy interesante porque tienes gente que cree en verdad que el matrimonio igualitario es lo mejor que puede haber y tenemos gente que dice no, o sea, yo no estoy de acuerdo, ¿no? Y entonces es muy interesante leer la opinión de toda esta gente, la verdad es que sí. ¿Es un festival capitalino? Estamos en toda la República. Esperamos tener planes prontos para ir a otro lugar del mundo. O sea, va a ser cuando hablamos de la ruta de exhibición, estamos hablando que va a ser en esta cadena de cines privados, en la Cineteca, pero no nada más con exhibición en salas aquí en el DF. No, vamos a estar en Morelia, vamos a estar en Mérida, en Guadalajara, en Querétaro, en Tijuana, en Cancún. Una plaza importante. Sí, la verdad sí. ¿Cuánto tiempo de exhibición? Porque mira, de repente uno, cuando platico con algún joven director, ¿no? Que está a lo mejor estrenando su ópera prima, ¿no? Está muy feliz. No, pues ya la vamos a exhibir entonces. Entonces la exhiben una semana, ¿no?
en horarios complicados. Entonces digo, bueno, de veras que es heroico luego hacer cine porque tienen poca exhibición, sí. No es barato, en fin. Nosotros vamos a estar 3 semanas, del 18 de enero al 7 de febrero de este año. Son 3 semanas en donde las películas están perfectamente programadas para que se puedan ver. Todas durante la semana son 7. Las 7 durante la semana o las 7 el fin de semana. Entonces no hay pretexto, estamos en muchas salas, estamos en Plaza Carso, vamos a estar... encinarnos todo. Sí, claro, vamos a estar en Interlomas, vamos a estar en Diana, en Perisur, en Magnocentro, en Universidad, o sea, estamos... Y en la Cineteca que está preciosa. En la Cineteca Nacional, vamos a estar en el Secut en Tijuana, que también para los que Centro Cultural Tijuana. anden ahí en Tijuana. También estamos en Mérida, en el Museo del Mundo Maya, también tenemos ahí proyecciones durante el año, entonces no nada más nos quedamos con estas 3 semanas, todo el año estamos activos. Terminamos las 3 semanas y empezamos en los centros culturales en todos lados, en Mérida, en Tijuana, bueno, esperamos regresar a Morelia, algún centro cultural, y la idea es poder llevar este contenido a todos los lugares en donde lo puedan recibir y en donde la gente quiera verlo. Dices que muchas de estas películas han pasado ya por otros festivales. ¿Han estado premiadas algunas? Sí, tenemos una película premiada en Jerusalén, tenemos una película premiada de Mejor Actriz en Venecia. Sí. Que no es un festival. Sí, facilito, la verdad es que sí están, algunas sí están premiadas y bueno, nosotros somos otro premio más. ¿Cuál es? Pues claro, ¿no? Estar siempre en un festival, sobre todo que requiere pasar un tamiz, ¿no? Estamos hablando de 200 películas. No, son 7. Y se quedan 7. Sí, son 7. Bueno, ¿cuál es tu favorita? ¿Cuál te gustó este año? A mí me encanta Ser Niño de Nuevo y me encanta Tel Aviv en Llamas. Tel Aviv en Llamas es una comedia. Es un productor árabe que está haciendo una serie y entonces viaja todos los días a Ramallah para grabar su serie. Él está muy metido en el guión y entonces pues todos los días que pasa platica con el policía del checkpoint sobre su serie, ¿no? Pues es que yo hago la serie de Tel Aviv en Llamas y ¿qué te parece esto? ¿Y qué te parece el otro? Y entonces al final... se retroalimenta. Ajá, la verdad es muy, muy interesante y entonces también este policía lo hace con el fin de que pues, su esposa ve la serie, entonces pues yo ya sé qué va a pasar en esa serie, entonces está contada muy, muy divertida, la verdad. Tiene varios, Winner Best Film Haifa International Film Festival 2018, el premio al mejor actor, el premio al mejor film. Bueno, pues no, por supuesto no necesita mayor presentación, es una buena película de Sameh Suavi, es el director. Esta se llama Tel Aviv en Llamas. Y luego nos hablabas de Ser Niño de Nuevo. Dice Ser Niño de Nuevo. Ser niño otra vez, Israel en una instantánea de Israel. ¿Cómo se ve? Es una instantánea de Israel, cómo se ve a través de la lente de 11 niños seleccionados de diferentes orígenes y características demográficas. Esta visión sincera arroja una luz íntima y personal sobre la juventud de Israel. Bueno, pues esta ganó también, estuvo nominada. Bueno, está en nuestra selección oficial. La selección oficial. ¿Cómo anda el tema de los...? Porque sabes que es un problema, Fred, el tema de los horarios. De repente está en horarios, pues en que no, de plano no se puede ver, ¿no? Entonces, bueno, pues la ponen a las 9 de la mañana en 3 semanas, pues ¿quién la va a ir a ver, no? Te sorprenderías la cantidad de gente que va en las mañanas a vernos. Sí, no lo dudo. Pues la verdad es que hacemos lo mejor que podemos porque tampoco es tan fácil. Tenemos una sala y tenemos que dar todas las opciones posibles, ¿no? Entendemos que hay gente que dice, no, pues es que yo no me puedo salir a las 9 de la mañana para ir a ver una película, pero entonces quizá esté a las 8 de la noche o quizá esté el fin de semana. Entonces es cuestión de meterse a ver la programación, armar una ruta eficiente. Además tenemos la facilidad de que podemos nosotros después ofrecer estas películas en centros culturales. Entonces, no nada más se quedan estas 3 semanas. Va a estar en Betel seguramente, ¿no? No, pues estamos, por ejemplo, en el Museo de San Ildefonso, estamos en el Museo del Mundo Maya, como ya te dije. Estamos, la verdad es que sí tratamos de abarcar mucho también para que la gente no se quede con ganas de verlas. Entendemos que es difícil, son 3 semanas, es una sala que nos dan y entonces, pues atascarla lo más que podamos para que la gente tenga tiempo de ir a verla y pues la puedan disfrutar.
Fredel, por último, ¿alguna página donde venga todo esto, un link con toda la información? Sí, FICJM, todas nuestras redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, FICJM, y tenemos unos boletitos que queremos regalar. Entonces, hombre, sensacional. Vamos a regalarles 3 pases dobles para que vayan a ver las películas del festival y una vez que las vean, pues las recomienden y vean el resto. Bueno, entonces, pues ahorita le vamos a hablar con el productor para que nos diga, le ponga ahí los teléfonos y las primeras personas que llamen, pues que se lleven estos 3 pases dobles. Exactamente. ¿Sí? Fredel, que haya mucho éxito. Muchísimas gracias. Hoy es el teatro que se rompa una pierna. Exactamente, que llenemos las salas. Que llenen las salas. Muchísimas gracias. Gracias. Luego nos vienes a platicar cómo les fue. Seguro que sí. Muchas gracias. No se vaya, continuamos con más. Expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México descubrieron una cronología más precisa en pinturas de murales en Teotihuacán. Vea usted. Expertos de la UNAM y el Instituto Nacional de Antropología e Historia determinaron con mayor precisión la cronología de pinturas murales en Teotihuacán, lo que permitirá conocer mejor la historia de la ciudad más importante de América durante el periodo clásico. Mediante datación arqueomagnética, técnica que analiza el magnetismo de los minerales contenidos en los pigmentos rojos usados en la elaboración de las imágenes, se determinó la cronología de 2 pinturas en el complejo de Quetzalpalpalotl, que datan de los años 312 y 409 después de Cristo, fechas que coinciden con un gran auge de la pintura mural en esa ciudad. De acuerdo con el titular del Servicio Arqueomagnético Nacional, era importante proponer una nueva cronología, porque antes la datación se hacía de forma empírica, y ahora por primera vez para Mesoamérica se empieza a conocer la configuración original de los minerales magnéticos existentes en la pintura, y con datos más cercanos a la realidad. En el caso de Teotihuacán, los mejores resultados fueron obtenidos de las muestras de los círculos rojos en la subestructura 3, que se encuentra al interior del edificio y por lo tanto estuvo protegida de la intemperie. Se tomaron 47 muestras de 12 milímetros de las pinturas interiores y exteriores del Palacio de Quetzalcóatl, que fueron analizadas en el lugar y en el laboratorio para revisar sus propiedades magnéticas, una labor que duró cerca de 8 meses. Para la datación, en la que también participan Gloria Torres, Verónica Ortega y Jorge Archer, de Lina, se utilizó la técnica de magnetización pictórica remanente, a fin de analizar el magnetismo de minerales contenidos en los pigmentos rojos usados en la elaboración de pinturas murales. De acuerdo con los expertos, los resultados más reales son de 11 muestras, pues los métodos de restauración de los años 80 pudieron alterar la señal magnética. Las pinturas murales de Teotihuacán dan testimonio de su avance y declive como civilización. Los expertos desean continuar con la investigación para fechar otras piezas del complejo arqueológico de Mesoamérica. Con el objetivo de impulsar modelos de cooperación cultural que contribuyan al desarrollo económico del país, la Secretaría de Cultura anunció la creación de un Consejo de Diplomacia Cultural. En la inauguración de la 30ª reunión anual de embajadores y cónsules, el secretario de Relaciones Exteriores exhortó a la diplomacia mexicana. Le vamos a dar un gran peso a la diplomacia cultural de México, a la presencia de la cultura mexicana en todo el mundo. Por su parte, la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, aseveró que la cultura es un instrumento fundamental de la diplomacia, sobre todo en un país como México, que se destaca por ser potencia mundial en este rubro. Así lo reiteró Enrique Márquez, director de Diplomacia Cultural de la Secretaría de Relaciones Exteriores. La diplomacia cultural en México tiene una gran tradición, propiamente desde los décadas de 1920 hasta muy recientemente. Sobre todo se significó por las grandes exposiciones en el extranjero. La última gran exposición que hicimos, los mexicanos para el mundo, fue la que se llevó en 1990 al Museo, al MoMA de Nueva York. Fue la última gran exposición que se hizo. Alejandra Frausto también anunció la creación del Consejo de Diplomacia Cultural, que será la instancia que muestre la variedad de talentos mexicanos con la convicción de que la cultura rompe barreras y tiende puentes. Estará integrado por figuras públicas del espectáculo, deportistas, cineastas, entre otras disciplinas, que elevarán el nombre de México. Presidirán artistas y comunidades del país, así como la secretaria de Cultura y el canciller Marcelo Ebrard. Los 6 ejes de la política cultural a nivel internacional serán: contribuir a la reconfiguración simbólica de México en el mundo con una intensa promoción cultural, convertir a la acción cultural en un eje para la política de apoyo a migrantes,
la cultura como factor clave para los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, adoptando 11 de los 17 objetivos de la agenda. Impulsar modelos de cooperación cultural que detonen el desarrollo económico del país. Establecer que las lenguas nacionales funjan como herramientas fundamentales de la cultura. Buscar una mayor protección internacional de los derechos autorales y comunitarios. Trabajar a partir de considerar que la cultura, que la diplomacia cultural se asienta sobre una idea de cultura multicultural. Es decir, aquí no hay altas y bajas culturas, no hay culturas nacionales o nacionalistas excluyentes. Específicamente la cultura de los migrantes en Estados Unidos nos importa mucho rescatarla, divulgarla, valorarla, darla a conocer en nuestro país y darla a conocer al mundo. Márquez aseguró que una idea de cultura que no haga uso de los recursos tecnológicos está condenada a no tener altos impactos. Por ello, él apuesta por la innovación. Estamos creando una plataforma digital que en el primer año, en este año, incorporará los proyectos para divulgarlos de los jóvenes creadores, entre otros de los jóvenes creadores de las comunidades de mexicanos en Estados Unidos. La nueva diplomacia tendrá un soporte clave en la red de representaciones diplomáticas acreditadas en México, en las instituciones académicas y culturales de otras naciones con presencia en nuestro país y en las comunidades de extranjeros residentes en México. Desde el Instituto Nacional de Bellas Artes se contribuirá para que la cultura sea uno de los ejes transformadores de nuestra sociedad. El Instituto Nacional de Bellas Artes es uno de los espacios que más puede contribuir a esa transformación porque estamos hablando de la diversidad de las formas de producción artística que hoy en día dan rostro y nombre a México. Jiménez expresa que se está hablando de la posibilidad de que un mayor número de personas sea parte de la creación artística. Estamos en un momento justamente de impulso a una nueva diplomacia cultural. Este nuevo enfoque que plantea la cultura como una de las herramientas del diálogo intercultural entre las naciones nos abre la posibilidad de colocar a México en un nuevo imaginario, desde un nuevo imaginario al cual pueden contribuir esencialmente los y las artistas. ¿Por qué? Porque ellos no solo son generadores de productos que circulan, son constructores de realidades y de imaginarios que nos permiten saber de dónde venimos en términos de memoria, pero también hacia dónde queremos ir. La secretaria de Cultura comentó que la agenda cultural será ante todo una agenda de derechos humanos, para dar cumplimiento al derecho de acceso a la cultura que contribuye a transformar la realidad, combatir la violencia y recuperar la paz. Este será un gobierno con un compromiso muy profundo, como ya se está viendo, con los derechos humanos, en primer lugar en México. Y eso es lo que nos va a dar autoridad moral para poder opinar en el ámbito internacional sobre esa materia. Los procesos culturales en México facilitarán el diálogo internacional y de diversidad artística, pues en un mundo globalizado donde todos los países cada día se asemejan más, la diversidad cultural funge como una fuerza de comunicación y de identidad que dará al país un lugar excepcional de diálogo con el mundo y para ponerlo en el lugar que merece. Y el Museo Franz Mayer presentó una serie de actividades que invitan a los visitantes a crear nuevas experiencias de entretenimiento y aprendizaje. Vea usted. Un cartel es una pieza esencial del diseño por ser una herramienta importante de comunicación y del reflejo social, político y cultural del mundo. Obliga a adquirir conocimientos de composición, color, tipografía, entre otros, para poder darle sentido a un mensaje. Más de 300 obras de diversos autores de diferentes países se presentan en la 15ª edición de la Bienal Internacional del Cartel en México, espacio que desde sus inicios busca promover la cultura del diseño como parte de la vida diaria, además de ser un encuentro y colaboración entre la educación y la promoción cultural. La Bienal nace como un concurso de diseño de cartelistas. Y nace así porque era la manera más sencilla de vincular al diseño internacional con México. Mandar un cartel es muy fácil y ahora más porque lo hacemos a través de
de archivos digitales. Pero el objetivo desde un principio ha sido generar una cultura del diseño. Y estos pedazos de papel que son carteles son espacios donde la gente aprende y se educa visualmente. Inclusive aprende a leer, y a leer no solo la palabra, sino la imagen. Como cada 2 años, el Museo Franz Mayer abre sus puertas a los interesados en aprender y descubrir nuevas formas de ver el diseño y conocer la importancia de esta disciplina en México, colocándose como una de las iniciativas de mayor relevancia donde diseñadores de todo el mundo tienen la oportunidad de presentar su trabajo y ser expuesto ante la mirada de diferentes públicos. Los niños aprenden, por ejemplo, la diferencia que hay entre lo que es una imagen y lo que es una imagen que necesita comunicar algo. Y es ahí donde entienden que los carteles son distintos a los dibujos. A quienes somos diseñadores nos enseña mucho la muestra a entender cómo se expresan las diferentes culturas, ¿no? Los mexicanos nos expresamos de manera distinta a los polacos o a los rusos. Usamos tipografías distintas, tenemos formas de expresión también propias, una idiosincrasia diferente, temáticas diferentes. Entonces, el ver esta muestra también te abre los ojos a muchas temáticas que están sucediendo en el mundo y cómo la están expresando. Esa es una gran lección de diseño, ¿no? O sea, todas las escuelas, por ejemplo, deberían traer aquí a sus alumnos y profesores a analizar cómo se está expresando el mundo y qué temáticas están presentándose, ¿no? Las 5 categorías que participaron en esta edición fueron cultural, social, ecológico, socioeconómico y comercial. Cada una de ellas tienen como propósito crear una nueva forma de percibir nuestro entorno y de presentar, en visitantes de esta magna exhibición, la importancia de la estética contemporánea en el diseño. El diseño es como una columna vertebral donde se pueden conectar muchos nervios, ¿no? Y puede hacer mover al hígado y también al cerebro. El diseño no es el que salva al mundo, pero los diseñadores integrados a equipos multidisciplinarios, interdisciplinarios, transdisciplinarios, resulta que incorpora un valor agregado y una innovación. Entonces el diseño lo que ayuda es a resolver los problemas de una manera más lógica. El diseño es un proceso que, si se sigue, genera una metodología que ayuda a que las cosas se produzcan más fácil, que duren más y que tengan una estética correcta. La 15ª edición de la Bienal Internacional del Cartel en México se expondrá hasta el próximo 13 de febrero en el Museo Franz Mayer en un horario de 10 a 17 horas. Si quieres conocer más información sobre la Bienal, te recomendamos ingresar a la página www.bienalcartel.org. Ya nos vamos, gracias por habernos acompañado, se nos agotó el tiempo. Gracias por habernos acompañado, esperamos que haya pasado usted un rato entretenido, divertido, que haya sido de utilidad para usted. Ahí están nuestras formas de comunicarse con este equipo de trabajo, en lo personal con un servidor. Háganos llegar sus comentarios, sugerencias, los temas que le gustaría que tratáramos en este espacio. Sus deseos son órdenes. Gracias, pues, gracias Gris, saludos y gracias a usted por habernos acompañado. Yo soy Enrique Lascano, descanse, ya recupere fuerzas para cerrar bien mañana la semana y nos encontramos el día de mañana a las 21 horas 9 de la noche, tiempo del centro, en una emisión más de Dubái. Que tenga usted lo que resta de ella una aventurosa noche. Hasta mañana.